sabes, voy a iniciar este mensaje con una pequeña historia rápidamente, algo que me sucedió hace bastante tiempo. Creo que por alguna vez lo compartí por aquí, y esto pasó hace como 25 años más o menos, o sea, hace bastante tiempo. Yo estaba trabajando en una empresa y me pidieron que había que comprar una maquinaria, había que ir a Estados Unidos, y mi papel era verificar desde el punto de vista de la calidad lo que esa maquinaria producía tuviera el estándar de calidad necesario. Entonces iba yo un poco preocupado porque toda la responsabilidad que implicaba la decisión de comprar ese equipo, no ese equipo. En aquel entonces costaba alrededor de $1 millón, y tuvimos la idea de invitar a un técnico para que este técnico nos acompañara, revisara el equipo, ya que él era quien de alguna manera le iba a dar mantenimiento a este equipo. Y era la primera vez que él iba a ir a Estados Unidos. La empresa le ayudó a tramitar su visa y todo. Y si yo estaba nervioso, él estaba muchísimo más nervioso que yo. Yo le dije: no te preocupes, es que no sé nada de inglés. Tú no te preocupes, cuando llegues a la frontera, cuando aterrice el avión y lleguemos a la aduana, tú solo di: no hablo español, y muéstrale tus papeles. No te preocupes, es que si me preguntan inglés, si me hablan inglés. Y estaba tan nervioso todos los días. Cuando se llega el día del viaje, iba tan nervioso. Llegamos, aterriza el avión, paso yo primero, paso la aduana, me quedo ahí esperando que él pase, y tuvo la brillante idea de poder practicar el poderle decir al aduanal: I don't speak English. Y se lo aprendió de memoria. Cuando llega ahí con el de la aduana, y el de la aduana le dice: dame tus papeles, en español él le dice: I don't speak English. Y él le dice: ok, está bien, dame tus papeles. No, es que I don't speak English. Y el de la aduana se estaba desesperando con él, y yo: te está hablando en español, dale los papeles. Titulé mi mensaje: el poder del entendimiento. ¿Qué pasa? Cuando tienes el entendimiento cerrado, por más claramente que te estén hablando, no entiendes. El entendimiento, escúchame, el entendimiento es la manera como procesas lo que estás viendo, lo que estás viviendo y lo que experimentas. Lo digo de nuevo: el entendimiento es la manera como tú procesas lo que ves, cómo procesas lo que estás viviendo y cómo estás procesando lo que estás experimentando. Tener un pobre entendimiento significa que muchas áreas de tu vida estarán limitadas. Por eso, cuando Jesús da su primer mensaje, y lo mencioné la semana pasada, prediqué sobre el poder del arrepentimiento. Cuando el primer mensaje que Jesús le da a la gente, ¿cuál es? La primera declaración pública de Jesús fue: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ahora, la gente, ¿qué estaba sucediendo? La gente no entendía lo que Jesús estaba diciendo. La gente no entendía lo que Jesús decía. Ellos estaban esperando una persona que les ayudara a resolver sus problemas. Estaban esperando una persona que los librara, los liberara del yugo opresor de los romanos. Y no le encontraban sentido a las palabras de Jesús cuando Jesús les dice: arrepiéntanse, el reino del cielo está cerca. Ahora, pongo pausa por un momento aquí. La Biblia, en muchos momentos y en muchas partes de la Escritura, nos habla de buscar tener buen juicio. Acompáñame. Me gusta mucho cómo el salmista le pide a Dios esta parte, Salmo 119. Y el salmista escribe y le dice: enséñame, hablando con Dios, enséñame a tener buen juicio y conocimiento. Y me encanta cómo liga el buen juicio con los mandamientos de Dios. Enséñame a tener buen juicio y
conocimiento, pues confío en tus mandamientos. ¿De acuerdo? El buen juicio, es muy importante tener buen juicio. ¿Por qué? Porque el buen juicio te va a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Estamos? Entonces, cuando una persona tiene buen juicio, es muy importante porque muy probablemente tomará buenas decisiones. Solo que el buen juicio, ¿y qué implica tener un buen juicio? Implica entender, y me encanta porque nos regresa de nuevo al entendimiento. Implica entender lo que es correcto y lo que no es correcto de acuerdo a los principios establecidos, previamente establecidos. Te lo voy a aterrizar. Yo como persona, yo en mi matrimonio, en mi familia, voy a determinar, he determinado que los principios de Dios es la base de mi persona, de mi matrimonio y de mi familia, los principios de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender, de acuerdo a los principios de Dios, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. En la medida que yo lo tenga, yo voy a tener buen juicio. Y entonces estaré en una posición para tomar buenas decisiones. ¿Estamos? De tal manera que una persona con un pobre entendimiento estará tomando pobres decisiones. ¿Por qué? Porque estarás tomando, estarás viendo, estarás procesando las cosas desde tu pobre entendimiento. Estás viviendo lo que estás viviendo y lo que estás experimentando, lo estás haciendo desde el pobre entendimiento, desde un entendimiento cerrado y limitado. ¿Te das cuenta? Esto que tú ves aquí, es mi acta de matrimonio. Y vas a decir, ¿y eso para qué? Esta acta de matrimonio es real, es válida, certifica que yo estoy casado. Esto certifica que yo estoy casado. Pero esto en ningún momento garantiza que yo esté viviendo una vida feliz matrimonialmente hablando. Esto en ningún momento me garantiza que esté viviendo una vida plena matrimonialmente hablando, que esté viviendo en plenitud en mi matrimonio. Lo que tuve que entender, y regresamos al entendimiento, lo que tuve que entender es las obligaciones y los derechos que implican estar casado. Tuve que entender claramente lo que significa vivir en matrimonio y ponerme a trabajar en ello. ¿Me está siguiendo? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso es muy importante. Dios, la Biblia nos enseña, el salmista le está diciendo a Dios, Dios, dame buen juicio y dame conocimiento, porque yo creo en tu palabra. Y me encanta porque el salmista está ligando los principios de tal manera que tú puedes darte cuenta aquí en la palabra de Dios qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y cuando hay claridad y hay entendimiento, entonces tu juicio, un buen juicio puede estar siendo desarrollado en tu palabra. Ahora, ¿qué sucede con esto? Dios creó los cielos y la tierra. Dios nos creó a nosotros, creó al ser humano. Y una de las cosas que Jesús establece, las primeras cosas que Jesús establece en su primer mensaje, en su primer declaración, una vez que les dice arrepiéntanse, les dice el reino del cielo está cerca. El deseo de Dios es establecer su reino aquí en la tierra. ¿Estamos? Ese es el deseo de Dios. Por eso, y regreso en los Salmos, y quiero que me acompañes, hoy estaremos viendo y aprendiendo palabra de Dios. Salmo 115, dice, los cielos son vamos, ayúdame, los cielos son de Dios. Y a nosotros nos confió, ¿qué? ¿A quién le confió Dios la tierra? A nosotros. Entonces, por eso Jesús dice, el reino del cielo está cerca, Dios es el dueño de todas las cosas, pero a ti
te está confiando la tierra. A nosotros nos ha confiado la tierra. Por eso Dios pone influencia en ti. Por eso Dios ha puesto influencia en ti. ¿Te das cuenta de eso? Pone autoridad e influencia en ti porque te ha dado autoridad. Mira, velo desde esta perspectiva. Lo que está diciendo la palabra de Dios, y puedes irte a Génesis, al único ser que Dios le dio autoridad en la tierra, ¿quién fue? Al ser humano. Al único ser que Dios le dio autoridad sobre la tierra fue al ser humano. Ahora, el ser humano fallamos nosotros. Entonces, Cristo Jesús, que es la misma imagen de Dios, Dios mismo dice, vengo a la tierra, tengo que arreglar las cosas. Y cuando Jesús viene, porque es la misma imagen de Dios, es Dios mismo, Él muere crucificado, pero Él resucita. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos primeramente salvación y vida eterna. ¿Estamos bien hasta ahí? Para que tú tengas salvación y vida eterna, sí, siempre y cuando te arrepientas. Y yo hablé la semana pasada, el arrepentimiento es la llave del perdón, abre la puerta del perdón, Dios te perdona, Dios te da salvación y vida eterna y Dios te da restauración, Dios desea restaurarte. Lo segundo, dice la palabra de Dios, es que nosotros nos convertimos en embajadores de Cristo. Tú eres un embajador de Cristo si crees en Cristo y si crees que Cristo es tu Señor. De tal manera que cuando tú eres salvo y Dios dice, yo quiero darte autoridad en la tierra para que pongas orden en la tierra. ¿Por qué? Porque eres mi embajador. Un embajador representa una nación, un embajador representa un reino. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús lo que está diciendo es, yo quiero, el anhelo de Dios es que su reino sea establecido en todas partes. Que sea establecido cualquiera que sea tu profesión. Desde cualquiera que sea tu profesión, Dios desea que el reino de los cielos sea establecido en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios hay muchas profesiones operando. Dios desea que el reino de Dios, que su reino sea establecido en los deportes, en el mundo de los deportes, en el mundo de la educación, en el mundo de la ciencia, de la medicina, en el arte. Por eso Dios abre y hay profesiones, Dios pone creatividad, diferentes dones, talentos en cada uno de nosotros. No nos hizo iguales. Dios pone en cada uno de nosotros diferentes dones, desde cualquiera, desde todas las profesiones. Dios dice, tú eres mi embajador, quiero que seas mi embajador ahí en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el problema hasta aquí? ¿Por qué hay tanta gente caminando con el entendimiento cerrado? ¿Por qué muchas de las buenas oportunidades se pierden por falta de entendimiento? Hay personas que pierden oportunidades valiosas por falta de entendimiento. Jesús nos da una promesa preciosa y dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí sabes esa parte de la Biblia? Y eso es una promesa poderosa. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Cómo voy a ser fiel en lo poco si ni siquiera entiendo qué tengo que hacer en lo poco? Si ni siquiera entiendo ¿cómo es que tengo que ser fiel en lo poco que me ha dado? ¿Cómo puedo? ¿Cómo me puede llevar a más? ¿Te das cuenta? Cuán importante es que nosotros podamos percibir y darnos cuenta y desarrollar nuestro entendimiento, que Dios abra nuestro entendimiento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos el entendimiento cerrado? Si creemos en Dios. Ahora, tristemente, no estoy hablando solamente de personas que están fuera de la iglesia, estoy hablando de gente dentro de la iglesia. Y mira lo que dice la Escritura, quiero que me acompañes y quiero que leas conmigo. Segundo a los Corintios, capítulo 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿por qué está encubierto? Porque no se ha predicado, porque desde las profesiones no hemos entendido que somos embajadores de Cristo. Si ha sido encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios, y observa, Dios con D minúscula, el Dios de este siglo les ha cegado ¿qué? Vamos, ¿les ha cegado qué? El entendimiento. ¿Para qué?
para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. El Dios de este siglo, es lo que está diciendo su palabra, el Dios de este siglo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no puedas ver la luz del evangelio. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y no puedas ver la luz de Cristo Jesús en tu vida, para que no puedas ver la plenitud de Cristo en tu vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, nada más que más adelante dice Jesús: ahora ustedes son la luz del mundo. Para que nosotros, desde cualquiera que sea nuestra profesión, podamos ser embajadores de Cristo. El problema es que nuestro entendimiento puede estar cerrado. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del enemigo. Poder estar cegando el entendimiento, ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta que tendríamos que estar haciéndonos nosotros aquí ahora, hasta este punto, es: ¿cómo abro el entendimiento? Es la pregunta que ya te debieras de estar haciendo. Ok, muy bien. ¿Y cómo abro mi entendimiento? Si me doy cuenta entonces de esto ahora. Y lo primero que tenemos que hacer, tenemos que regresar a las bases. Tenemos que regresar al principio, a las bases, que es lo importante. Y quiero que me acompañes, porque te dije que íbamos a estar estudiando la Biblia. Mira lo que sucede con aquellas personas que su entendimiento está siendo velado, está cerrado. Efesios capítulo 4 dice: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, es decir, en el nombre de Cristo Jesús, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento, ¿cómo? Tiene el entendimiento entenebrecido. Y entonces dice su palabra: no vivan como ellos, porque tienen una mente vacía, tienen el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Es por eso que viven ajenos de la vida que proviene de... Es por eso, así es como se ve una persona que tiene un entendimiento cerrado. Ahora, esto no tiene nada que ver, escúchame, puede estarte yendo económicamente bien, puede tu negocio estar caminando, pero otra cosa es que vivas feliz y que haya plenitud en tu vida. Porque nada ninguna cosa material podrá satisfacer tus necesidades en el alma. Solo la luz de Jesús, la plenitud de Cristo en ti, es lo que te va a llevar plenitud a tu persona y tu matrimonio. No puedo tener un matrimonio pleno si yo no vivo una vida plena. No puedo dejarle a mi esposa, y lo digo porque soy hombre y estoy aquí, no puedo dejarle toda la carga a mi esposa o esposas a los esposos y solamente decir: bien, vamos a casarnos, vamos a vivir plenos, si yo hay plenitud en mi vida. Ahora regreso a la pregunta que deberíamos estar haciéndonos a este nivel: ¿cómo abro el entendimiento? Tenemos que regresar al principio, que fue lo primero que Jesús predicó. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, porque así lo establece la Escritura. El arrepentimiento es importante. Entonces dice: sin embargo, segunda a los Corintios capítulo 3, dice: sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente. Esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo del entendimiento. Y quiero que lo veas así. Imagínate que traes una capucha puesta que no te deja ver. El arrepentimiento, por eso es lo primero mensaje de Jesús, y cierra su vida, cierra Jesús estando aquí en la tierra con este mismo mensaje del arrepentimiento. El arrepentimiento es como un velo que es quitado. ¿Quieres ver cómo se ve? ¿Cómo se sigue viendo una persona?
E insisto, esto no se trata solamente de personas que no viven y no conocen a Cristo Jesús. Puede estar sucediendo dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque le pasó a los discípulos. Esto le sucedió a los mismos discípulos. Quiero que vayas conmigo, Lucas, capítulo 24. Jesús fue crucificado, Jesús ya resucitó, ya pasaron 3 días y Jesús ya resucitó. Y 2 de sus discípulos van caminando, dice este pasaje, Lucas capítulo 24, dice: ese mismo día, en día domingo, el primer día de la semana, un día como hoy, 2 de ellos, refiriéndose a los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Pon atención, estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén, iban a ir a Emaús, está más o menos a 11 kilómetros. Si traes un paso promedio como cualquier ser humano, significa que se estarían tardando unas 2 horas y media más o menos en llegar. ¿Por qué? Pues porque iban a pie, nos lo va a confirmar ahorita. Está a 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando entre ellos dos de todo lo que había pasado, mientras hablaban y discutían. Jesús mismo, ¿quién? Jesús mismo. Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. No reconocieron que era Jesús el que iba caminando con ellos. Ahora ve esto, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban como velados. Sus ojos estaban velados, es decir, su entendimiento estaba cerrado. No podían ver, estaban viendo, estaban procesando desde lo que estaban viviendo en su corazón. Leemos y continuamos leyendo. Entonces Jesús caminaba con ellos, no lo reconocieron, sus ojos estaban velados. Él les preguntó: ¿de qué vienen hablando por el camino? ¿Tú crees que Jesús no sabía de lo que hablaban? Por supuesto que sabía. ¿De qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, tenían los rostros embargados de tristeza. Quiero que pienses en esto. 2 de los discípulos caminaron con Jesús. Jesús van caminando, nos lo aclara la palabra. Y entonces lo que dice es que cuando Jesús está a un lado de ellos, Jesús empieza a preguntarles y no reconocieron a Jesús. ¿Cómo puede ser posible eso? Jesús ya había resucitado. Yo prediqué del poder de la resurrección. Jesús estaba caminando en el poder de la resurrección. ¿Qué significa? Que en el poder, lleno del poder del Espíritu Santo, iba a un lado de ellos y ellos no podían reconocer a Jesús. Significa que Jesús puede estar sentado a un lado tuyo en este momento y no puedes estarte dando cuenta. Significa que Jesús puede estar caminando junto contigo en tu matrimonio, en tu vida personal, en tus estudios, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empleo, y a lo mejor ni cuenta te estás dando. Y es tiempo que como iglesia nos ocupemos de asegurarnos que nuestro entendimiento sea abierto. Porque estos hombres estaban procesando a la persona que ve a un lado desde el pobre entendimiento que tenían. Observa esto, estaban tristes. Desde esa tristeza están procesando lo que ven, lo que están viviendo y lo que están experimentando. Una persona que no ha recibido la luz de Jesús no basa su vida en los principios de Dios. Porque yo inicié hablando de que el buen juicio es entender lo bueno y lo malo de acuerdo a los principios previamente establecidos. Y estos hombres, una persona con el entendimiento cerrado, cuando no hay la luz de Jesús en su vida, ¿de dónde crees que va a procesar las cosas? ¿De la carne? Desde el interior de la carne, desde el enojo, desde la ira, desde la tristeza, desde la lujuria. No volteé a ver a nadie. Desde el enojo. Entonces tiene sentido lo que Jeremías nos enseña en la palabra de Dios cuando dice: entresaca lo precioso de lo vil. ¿Te das cuenta?
Pero el entendimiento tiene que ver con lo que procesamos. Y lo procesaremos de acuerdo a lo que estamos viviendo y experimentando, a nuestro entendimiento. Por eso hay tanto poder en el entendimiento. La pregunta, ¿cómo abro el entendimiento? El primer paso y el básico, Jesús lo mismo establece. ¿Hay algo de que me tengo que arrepentir? Jesús dice, y lo dice muy claramente, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos, ¿y los hará? Libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando conoces la verdad, cuando tú te arrepientes, le abres la puerta al perdón, Él te perdona, Él te da salvación, vida eterna, empieza a restaurar tu vida, y parte de esa restauración es conoces a Jesús, y Jesús dice, conocerás la verdad, empiezas a conocer la verdad. La verdad de Jesús, escúchame, la verdad de Jesús ilumina tu vida. La verdad de Jesús ilumina tu vida. Mira cómo lo establece la palabra de Dios. Y me gusta esto. Cuando yo me he arrepentido, entonces lo que leímos hace un momento es que es quitado ese velo. Ya se quitó el velo de mis ojos, pero lo que hace después Jesús, Efesios capítulo 1, dice, habiendo sido, ¿qué? Iluminado. ¿Habiendo sido qué? Iluminados. Los ojos, ¿de qué? Del entendimiento. Yo pido perdón, me arrepiento, sé que la regué, no tengo que andar yendo con todo mundo, ve directamente con Dios. Él es el que te perdona los pecados. Si tú te arrepientes verdaderamente delante de Él, Él es el que te va a perdonar. Yo no te voy a perdonar, al menos que me ofendas a mí. Cuando tú te arrepientes delante de Él, Él te perdona, te quita ese velo y entonces descubres la verdad de Jesús. La verdad de Jesús ahora va a iluminar tu entendimiento y tu entendimiento se empieza a abrir. Habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, ¿para qué? Para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Te das cuenta? Entonces Él ilumina tu vida. La verdad de Jesús ilumina tu vida. Conocerán la verdad, y Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad, mi estimado, es tu responsabilidad. Conocer la verdad es tu responsabilidad. La responsabilidad de Jesús es hacerte libre. Eso tiene que ver con el entendimiento. Si no entendemos eso, tenemos que empezar por ahí. No es responsabilidad de Jesús que tú conozcas la verdad. Él ya la escribió aquí está. Conocer la verdad es nuestra responsabilidad. Hacerme libre es su responsabilidad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo abro el entendimiento? Y lo acabamos de ver. Cuando yo procedo al arrepentimiento y entonces me doy cuenta, Él empieza a iluminarme. Él dice, conocerán la verdad. Cuando yo empiezo a conocer la verdad, voy a ser iluminado mi entendimiento. Regresemos con estos dos discípulos. Van caminando hacia Emaús. Ahora, ¿tú crees que Jesús no sabía lo que estaban hablando? Por supuesto que sí. ¿Por qué Jesús les preguntó? Cuando Jesús está iluminando tu entendimiento, Él va a hacer tres cosas contigo, básicas las va a hacer, de acuerdo a su palabra. Lo primero que va a hacer va a confrontar tus pensamientos. Por eso Jesús les preguntó, ¿de qué vienen hablando? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Por supuesto, lo que Jesús quería es que exteriorizaran los pensamientos, que hablaran, que se escucharan lo que ellos estaban hablando y pensando. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dice, hey, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Vamos, escúchate a ti mismo. Escúchense ustedes mismos. Lo que Jesús primero que va a hacer es confrontar tus pensamientos. Por eso yo hablaba la semana pasada, cuando Dios está confrontándote, te va a hacer que sentirse incómodo, te va a hacer sentir incomodidad. Puedes tomarlo por el lado positivo o por el lado negativo. Y eso tiene que ver con el entendimiento.
¿Cómo lo estás procesando? ¿Desde dónde lo estás procesando? Y estas personas podemos leer en la Escritura, observa, Jesús, ¿por qué les preguntó? Porque Jesús anhelaba abrirles el entendimiento a ellos. Jesús sabía que tenían el entendimiento cerrado y si algo quería con sus discípulos es abrirles el entendimiento. Y les pregunta, ¿de qué están hablando? Y observa, ellos empiezan a quejarse. Empiezan a decirle, si tú sigues leyendo ahí en Lucas, empiezan a decir, ¿Cómo que no sabes? ¿Tú eres el único que no te diste cuenta de lo que pasó? ¿Lo que hicieron con Jesús? Si tenía una excelente relación con Dios, él le hablaba a Dios, Dios le hacía caso, hacía milagros, hablaba cosas poderosas. ¿Qué no te has dado cuenta? Me imagino Jesús así. ¿Y qué más? Síganme platicando. Y entonces quiero leer unos versículos nada más. Lucas, unos versos más adelante, ahí mismo en Lucas 24, el verso 20, dice, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Se están quejando. Sin embargo, nosotros, escucha esto, teníamos la esperanza de que Él sería el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió esto. Están procesando las cosas desde su pobre entendimiento, no desde los principios de Dios, porque su entendimiento está cerrado, sino desde la carne, desde la tristeza, desde el enojo. Están sacando lo vil nada más, de tal manera que ellos dicen, nosotros teníamos la esperanza. ¿Ya no la tienes? ¿Ya no tienes esperanza o qué? Eso es lo que están diciendo. Después de esto, Jesús les pone una regañada. Si tú sigues leyendo los siguientes versículos, les pone una regañada y les dice, ¿cómo puede ser posible? Incrédulos. Una versión dice, ¿cómo son tontos? Jesús. Y Jesús los regaña, pero lo primero que quiere hacer Jesús cuando Él está iluminando tu entendimiento va a confrontar tus pensamientos, porque quiere que te des cuenta qué hay en tu corazón, qué es lo que está gobernando tu corazón. Lo segundo que va a hacer Jesús es enseñarte su palabra. Lo segundo es quiere sembrar su palabra en tu vida. Jesús dice unos versículos más adelante, seguimos, Lucas mismo capítulo 24, en el verso 27. Más adelante dice, entonces Jesús les explicó todo lo que las escrituras decían acerca de Él, comenzando por Moisés y siguiendo ¿por quién? Por todos los profetas. Por eso hace sentido que ellos iban caminando y dice, se detuvieron. Yo me imagino que se tardaron un día en caminar esos 11 kilómetros. Dice que Jesús empezó a explicarles todo lo referente a Él. Oye, les dio todo el Antiguo Testamento, porque Moisés nomás tiene 5 libros. Oye, les dio el programa de crecimiento en una sesión. Nosotros lo hacemos en ¿cuántas sesiones? Nuestra sesión dura menos de 1 hora. Y alguien pudiera decir, ay, qué flojera, qué aburrido, ir un poco más temprano al programa de crecimiento. Si algo hizo Jesús cuando les está abriendo el entendimiento es sembrarles su palabra. Y les dio todo el programa en un día, en una sola sesión, ¿te das cuenta? Lo que estaba haciendo Jesús es sembrando fe en ellos. Por eso antes les había dicho, ay, incrédulos. Está sembrando fe porque la fe dice que viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta cuán importante? No hacemos nosotros un programa de crecimiento solamente para decir, nos sobra tiempo, ¿qué hacemos? Un programa de crecimiento. Es porque queremos que la iglesia sea abierto el entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios te dio a ti un espíritu, un alma y un cuerpo. Te dio un cuerpo para que habites aquí en la tierra. Si solamente el propósito de Dios fuera darte vida eterna y estar en el cielo, no te hubiera dado un cuerpo para que estés aquí. Ahora, si tú eres de los que creen, no, es que
puro espíritu, nada más, el cielo, yo nomás pienso en estar en el cielo. Ahorita oramos por ti. Te damos una empujadita. Dios, ten misericordia de una vez. Pero si Dios te dio un cuerpo, hay un plan de Dios para tu vida. Te hizo embajador de Cristo, te dio una profesión, para que te muevas en esa profesión, para que abras tu entendimiento, para que vivas pleno en lo que estás haciendo, te sientas realizada, te sientas realizado en lo que estás haciendo. Lo tercero que hace Jesús, y voy terminando con esto, lo tercero que hace Jesús es sentarte a la mesa con Él. Una vez que le sembró el entendimiento, si tú sigues leyendo los demás pasajes, la Biblia dice que cuando llegaron a Emaús, Jesús dijo, ok, nos vemos, que estén muy bien, buen viaje. Y ellos le dijeron, no, Jesús, no te vayas. Bueno, todavía no reconocían que era Jesús. No te vayas, quédate, síguenos enseñando, síguenos hablando. Y ellos le insistieron tanto a Jesús que se quedara. Había algo en su corazón. Se estaba abriendo el entendimiento, ¿te das cuenta? Le insisten tanto a Jesús que Jesús dice, está bien, me voy a quedar. Y Jesús se queda, y lo que hace, si sigue leyendo Lucas capítulo 24, Jesús se sienta a la mesa con ellos. Jesús los sienta a la mesa con él y comparte el pan. Jesús quiere sentarte a la mesa con él. Por eso establece su palabra y dice, el reino es mío, pero yo te doy autoridad sobre la tierra. Mi reino en la tierra y te doy autoridad sobre la tierra. Agárrala, por favor. Toma la autoridad sobre tu matrimonio. No dejes que tu matrimonio esté navegando por ahí. Si tú no atiendes, hombre, si tú no atiendes a tu esposa, alguien la va a atender. Si tú no atiendes tu matrimonio, alguien lo va a atender. Si tú no atiendes tu negocio, alguien te lo va a atender y va a ser la competencia y no te va a gustar. Si tú no atiendes tu empleo y tus estudios, alguien los va a atender por ti. Vas a perder esa beca o vas a perder ese empleo. Dios desea abrirte el entendimiento, que haya luz, para que seas un buen embajador, una buena embajadora de Cristo aquí en la tierra. Y cuando se abre el entendimiento, tú tienes que, perdóname la redundancia, entender claramente de qué se trata lo que tienes que hacer en tu vida. Jesús dijo, en lo poco, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. La mediocridad nunca se ha promovido la mediocridad. Y cuando hablo de promoción estoy hablando de ascenso. La mediocridad no se promueve, la excelencia sí se promueve. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y eso es lo que Cristo Jesús quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Cristo Jesús desea hacer contigo. No le estoy dando menos valor a la vida eterna, por supuesto que no. Pero ese es el principio, no es el fin. ¿Te das cuenta cuánto poder hay en el entendimiento? Si no es escritura, hay muchísimos pasajes que nos hablan de esto. Termino con esto, voy terminando con esto. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás conmigo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú descubres el camino, mucha gente descubre el camino. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero una cosa es eso y otra cosa es caminar ese camino. Otra cosa es subirte a ese camino y caminarlo. Cuando yo empiezo a caminar el camino de Jesús, entonces tiene sentido la segunda parte que Jesús dice, yo soy la verdad. Empiezas a descubrir la verdad de Jesús. Y dijimos que la verdad de Jesús te ilumina. Se abre el entendimiento. Y cuando tú ves la luz de Jesús y se abre tu entendimiento, tiene sentido. Solo así tiene sentido la tercera parte que Jesús dice. Yo soy la vida.
entonces empiezo a disfrutar la vida. Empiezo a ver la plenitud de la vida. Porque vivir la vida, ¿estás respirando? ¿Tienes pulso? ¿Estás vivo? No se trata de eso, no se refiere a eso, sino a descubrir la plenitud que hay en Cristo Jesús, cualquiera que sea tu profesión. Cualquiera que sea tu profesión. Si algo desea Dios, es abrir tu entendimiento, que procedamos al arrepentimiento. El reino de Dios está cerca, ¿para qué? Para que habite el Rey. El arrepentimiento, lo dije yo la semana pasada, limpia el camino, allana el camino, aplana el camino, si no el Rey no va a entrar. Y una vez que entra el rey dice: yo te quiero iluminar con mi verdad, te quiero abrir el entendimiento. Entonces ves personas fuera de la iglesia o dentro de la iglesia desaprovechando oportunidades por falta de entendimiento. Mi anhelo y mi oración toda esta semana ha sido: Señor, abre el entendimiento de la iglesia. Y yo te invito para que este miércoles vente a orar a Noches de Fe. Hoy el tiempo está limitado, pero el miércoles podemos orar en Noches de Fe. Que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios nos lleve a revelar, que confronte nuestros pensamientos, que confronte cómo estamos procesando las cosas, que no las procesemos. Cuando el entendimiento es abierto y la palabra de Dios es nuestra base, es el principio previamente establecido, entonces vamos a ver las cosas, vamos a vivir las cosas, vamos a experimentar las cosas, las vamos a procesar desde la voluntad de Dios. Voy a descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.